días. Estamos a punto de iniciar la charla de este día que lleva por nombre Identidades Docentes, un análisis desde el cine. Esta es la charla de las 10:30, que va a estar a cargo del doctor Julio Cuevas Romo. Les agradezco su participación a todos los docentes, tanto del nivel medio superior como superior, a invitados también, a las autoridades que hacen posible estas jornadas que ya llegan a su 10º aniversario y que ahora, gracias a la tecnología, nos permite compartir con mucho más público. Yo soy la doctora Lucila Gutiérrez Santana, soy profesora de la Facultad de Letras y Comunicación, y en esta ocasión me toca moderar esta charla de un tema que como muchos saben, a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el cine. El doctor Julio Cuevas también es un fanático del cine, un cinéfilo de hueso colorado, y entonces hoy nos va a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con los maestros, los profesores, los docentes, cómo se ven desde el cine, desde ciertas teorías. Entonces, para dar pie a que nos hable el doctor Julio, bueno, muchos ya lo conocemos, es el doctor Julio Cuevas Romo. Él es profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y ahorita que estaba viendo su semblanza, que es la que voy a proceder a leerles, es ingeniero en electrónica en comunicaciones por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esa gracia yo no se la conocía. Especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la OEI, maestro en ciencias de la educación y doctor en educación por la Universidad de Guadalajara. Tiene un postdoctorado en ciencias sociales y humanísticas. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Colima, donde coordina la maestría en intervención educativa y participa en la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2011 y responsable del cuerpo académico UCOL 104, Políticas, Culturas y Proceso Educativo, donde sus líneas de investigación son procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las matemáticas en contextos de diversidad, divulgación científica y medios audiovisuales. Aquí también es relacionado con el tema, él sí tiene publicaciones acerca de cine, y entonces los libros que más conocemos y que incluso en alguna ocasión me ha tocado presentar es el de Las ciencias en el cine, discursos, representaciones e imaginarios, del 2012, Pedagogía, ideología y saber en los dibujos animados de ayer y hoy, del 2015, y el más reciente, Más ciencias en el cine, discursos sobre lo social en la cinematografía contemporánea, del 2018. Y también ese como libro, pero tiene un artículo del 2020 que es Imaginarios sociales sobre uso de tecnología y relaciones interpersonales en jóvenes universitarios a través del cine de ficción como recurso didáctico. Entonces ahí podemos ver que, bueno, ahí desde el 2012 hasta el 2020 hay libros y artículos relacionados con el cine, y quienes han participado en los ciclos de cine que se han llevado tradicionalmente de manera presencial en las jornadas, somos, bueno, es uno de los miembros más activos, sobre todo al final. Entonces, los dejo con él para que nos presente su charla acerca de identidades docentes, un análisis desde el cine. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues antes que otra cosa, un agradecimiento a la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de la Universidad por la invitación y este espacio que espero que sea de diálogo más que de exposición. Y pues también un agradecimiento particular a la doctora Lucila por moderar este espacio, y pues bueno, también esperamos sus aportes en este sentido como especialista en ambas temáticas, ¿no? En educación y en cine. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Vamos a comenzar. Les voy planteando el objetivo de esta charla, de espacio de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, la presente charla tiene por objetivo plantear de manera concreta algunas pautas y reflexiones
partiendo de la diferenciación entre niveles de abstracción de los discursos, las representaciones sociales y los imaginarios sociales, en este caso desde el ámbito educativo, y en particular reflexionar sobre cómo el imaginario y la representación social se plasman en algunos discursos de narrativas audiovisuales populares que implican la docencia en el marco de la pantalla global. Esto es importante porque, bueno, aunque estamos partiendo del cine, vamos a ir un poco más allá y voy a platicarles un poquito del término de pantalla global, ¿no? Más vigente que nunca en una etapa donde nos involucramos a partir de la pandemia en lo que algunos llaman la omnipantalla, ¿no? La pantalla omnipresente. En este sentido, la charla que les armé o les quiero compartir está compuesta por 4 apartados que abarcan referentes teóricos. Entonces, la primera parte va a ser un poquito teórico para que no se me desesperen, y algunos ejercicios al final, como a manera de ejemplo, ¿no? En el primer apartado se menciona la relevancia del estudio de los imaginarios sociales, en particular desde el ámbito educativo. En el segundo apartado se abordaría la relación entre el cine de ficción, no cine de ciencia ficción, sino cine de ficción, y la educación, y cómo los procesos que implican procesos o productos de cultura popular históricamente menospreciados cobran un importante auge en una época en la que vivimos actualmente, donde convivimos entre múltiples pantallas, ¿no? Esto desde los planteamientos de Gisbert. En el tercer apartado explicaría el concepto de pantalla global y cómo incorpora el cine y el espectáculo derivado de él en un cambio de dinámicas de consumo y de convivencia que involucran, por supuesto, a los imaginarios y a la educación. Para finalmente, en el cuarto apartado, dar algunos ejemplos y reflexiones iniciales, al menos para discutir un poquito sobre cómo estos discursos y representaciones en algunas narrativas audiovisuales pertenecientes a la cultura popular nos podrían servir de base para detonar procesos reflexivos desde el ámbito educativo, ¿no? En particular desde la representación del docente y su labor, ¿no? La docencia. Bueno, voy a empezar platicando un poquito sobre los imaginarios sociales y su relevancia en el ámbito educativo. Estos imaginarios pueden entenderse como esquemas de representación, una convergencia entre lo cognitivo y lo perceptivo, que se interioriza en la psique de cada persona, ¿no? En este sentido, como educador, observo una lógica similar con ciertas perspectivas constructivistas de construcción de conocimiento, en particular con el enfoque piagetano. Grosso modo, desde los postulados piagetanos, para quienes no están muy familiarizados con esto, hablamos de esquemas de conocimiento que, si bien se encuentran en un plano cognitivo, son constantemente expuestos a refuerzos o modificaciones en función de nuevas experiencias de aprendizaje. Estos esquemas cognitivos, ya sea que sean reforzados o ya sea que sean modificados, definen acciones concretas de los sujetos o de las personas sobre su realidad. Bueno, es pertinente aquí entonces hablar del imaginario social como en plural, ¿no? Imaginarios sociales. ¿Por qué? Bueno, no hay un centro, ¿no? No hay un centro que produzca un imaginario único. Los imaginarios son creencias, son relatos, son ideas del mundo que se poseen y se comparten en un determinado pueblo o grupo, en un determinado también espacio y tiempo particular, ¿no? Nos sirven como una especie de cartografía, como si fuesen una especie de mapa que permite fundar y comprender la realidad. Esto de la fundación y la comprensión es importante y lo voy a abordar un poquito más adelante. Cuando estos imaginarios están compartidos o aceptados, nos permiten legitimar lo que consideramos como realidad, ¿no? Entonces, estos imaginarios tampoco es que sean estáticos o inamovibles, se pueden actualizar, de hecho así sucede, para responder a desafíos emergentes, pero estos cambios o mutaciones suelen ser muy, muy lentas o muy paulatinas o muy graduales. Pensemos, por ejemplo, en el imaginario de justicia, ¿no? Ahí tengo un logo de justicia. Entonces pensemos en cómo el imaginario de justicia puede haber cambiado en los últimos 100 años o en los últimos 300 años, ¿no? Entonces, ¿qué imaginario de justicia teníamos hace 300 años? ¿Qué imaginario de justicia tenemos en la actualidad? Esta figurita que tengo aquí como cono, tomada de Rifo 2021, nos habla como de 3 niveles de abstracción, ¿no? El nivel de abajo, el cono más pequeño, refiere a los imaginarios sociales, ¿no? El plano más profundo, los imaginarios que no son visibles, ¿no? Entonces, retomando otra vez el concepto de justicia,
Si a todos nos mencionan la justicia, nos vienen a la mente un montón de representaciones, pero la justicia como tal, pues no la podemos salir a encontrar en la calle, ¿no? Es un concepto abstracto, pero sí podemos encontrar representaciones y discursos que nos detonen este imaginario que tenemos sobre justicia, y a partir de aquí poder volver a significar o a resignificar nuestros esquemas, ¿no? En un ejemplo concreto, por ejemplo, de este plano de imaginarios sociales en el plano profundo hacia las representaciones, por ahí una académica llamada Fátima Gutiérrez pone un ejemplo concreto, ¿no? Respecto a que en las representaciones se junta lo que sabemos, lo cognitivo, con lo perceptivo. Alguna persona caminando cerca de la playa, y que escuche, sin ver, pero que escuche las olas golpearse contra una pared, ¿no? O las piedras. Entonces, nuestra percepción auditiva en este caso, aunque no estemos viendo las olas, nos puede crear una imagen, ¿no? Una imagen mental de lo que podría estar sucediendo, ¿no? Aunque no lo estemos viendo. Entonces, este sistema perceptivo, al juntarse con nuestro conocimiento previo cognitivo, nos da este imaginario que tenemos sobre el fenómeno que está pasando, que es el oleaje, ¿no? Entonces, las representaciones nos permiten explicar el hacer social mientras los imaginarios fundan estas ideas, ¿no? Esos son los dos niveles de abstracción. Y bueno, y en el plano de hasta arriba tenemos las representaciones o representaciones discursivas. Se refiere al plano más inmediato, ¿no? Más superficial. En este sentido es donde se ubican los discursos. Toda acción o producción humana que es portadora de sentido, se le considera el discurso, ¿no? Son la consolidación de estas prácticas. Ejemplos, la opinión cotidiana, los discursos mediáticos, las demandas sociales. Esto se expresa a partir de los imaginarios y las representaciones que ya tenemos. Es importante aquí mencionar que sí existen imaginarios más hegemónicos que otros, ¿no? O sea, que están más validados o más consolidados que otros, hay una diferencia entre imaginarios hegemónicos y imaginarios contrahegemónicos, que son los que entran en disputa con los primeros. Bajo esta lógica, considero que el análisis de ciertos imaginarios a partir de representaciones sociales o discursos concretos puede funcionar como un detonador o una herramienta didáctica para tener una postura más crítica sobre nuestros propios esquemas de pensamiento y nuestras posturas sobre realidades específicas, ya sea para reformar ciertas acciones o conductas o bien cambiarlas de una forma más consciente. Lo anterior, por supuesto, se enmarca en procesos no lineales de significaciones o resignificaciones. A manera de ejercicio y para concretar el acercamiento a discursos y representaciones específicas como pequeño corpus de análisis, tomaré en cuenta el cine, en este caso el cine de ficción, a partir de los planteamientos de Ginsberg, 2010, desde la perspectiva de la pantalla global, un término acuñado por Lipovetsky y Serra en 2009. Bueno, para centrarnos ya de lleno a lo que sería el cine de ficción, este es también un tema muy extenso y no pretendo mucho profundizar en la conceptualización, pero es bueno partir de algunos postulados, ¿no? Primero, sobre unas percepciones o creencias populares, ¿no? La construcción del conocimiento a través de las imágenes históricamente ha sido menospreciado y para entender mejor este factor se puede remitir a la antigua Grecia, ¿no? Para Ginsberg, el descrédito en el uso de imágenes viene de la percepción de un conocimiento imperfecto desde una tradición culta según la cual los mitos pertenecían a un pensamiento arcaico, posición que ocupaban sociedades primitivas que aún no poseían literatura escrita, ¿no? Entonces siempre fue de alguna manera relegado a este plano la construcción de conocimiento a partir de imágenes, y en una tradición moderna entonces los mitos son considerados como vestigios del pasado, por lo que entran en contradicción con explicaciones proporcionadas por la ciencia. Bueno, si bien actualmente muchos especialistas de diversas áreas del conocimiento piensan que el universo racional o la razón está impregnada de mito y viceversa, ¿no? El mito también tiene algunos elementos científicos. También es cierto que la herencia histórica de este desprecio hacia el conocimiento mediante imágenes sigue vigente, ¿no? Esta dicotomía de posturas a favor y en contra sobre la aceptación cultural de masas puede ser explicada
a mayor detalle por las actitudes clave en dos grupos. Aquí retomando un poco a Umberto Eco, para quienes ubican este libro de Apocalípticos Integrados. Bueno, ¿qué era esta separación que hacía él entre apocalípticos e integrados? Bueno, para Eco el principal problema con los integrados o quienes estaban a favor de aceptar los productos de masa como arte y cultura, era que no se planteaban o cuestionaban quién producía y controlaba esta oferta cultural. No son críticos frente a la posible indefensión de los consumidores de estos productos, ¿no? Y por otro lado, en el otro extremo, los apocalípticos, mencionaba Eco, se encierran en su torre de marfil y consideran ejercer un tipo de guardia frente a la cultura occidental o ser defensores de una especie de religiosidad de arte, ¿no? Entonces, bueno, están estas dos posturas. La reflexión que plantea Gisbert a partir de estos planteamientos de Eco, va en este sentido, ¿no? Dentro del cine también existen posturas muy visibles que ubican, por ejemplo, al cine documental o el cine de no ficción, que son sinónimos, como una forma más cercana al conocimiento real, ¿no? Esa es una percepción muy tangible. O sea, que los documentales tienen un grado de objetividad mayor que el cine de ficción. Bueno, para unos autores como Wood, dice que esto no es tan cierto, ¿no? O más bien no es cierto, sino que tanto el cine de ficción como el cine documental, pues están posicionados en una postura ideológica, política, social específica, y ambos quieren transmitir un mensaje desde esto, ¿no? Desde una ideología específica. Entonces, ninguno de estos dos está en esos extremos, ¿no? De la subjetividad total ni de la objetividad total. La ficción como tal, o las narrativas ficticias, reflejan o alegorizan una realidad, mientras que cualquier producto de cine documental también edita esta realidad, ¿no? O sea, es una realidad editada y desde una postura ideológica específica. Aquí un ejemplo muy rápido sería, por ejemplo, las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Los libros, para quienes los ubiquen. Bueno, pues es obvio que tiene mitología europea y bueno, en nuestra realidad nunca nos vamos a encontrar elfos, orcos y demás, ¿no? Pero sí, toda esta analogía que hacen estas historias en un marco posterior a la Segunda Guerra Mundial sobre lo que es el poder y la corrupción por el poder, pues sí pueden reflejar nuestra realidad en el sentido de alegorizarlo, ¿no? Entonces, siguiendo con Gisbert, cualquier ficción utiliza mecanismos de imitación para representar un universo con coherencia interna. Es en esta coherencia interna donde aparece el contrato o pacto con el espectador, ¿no? O sea, que hay un pacto donde sé que lo que estoy viendo no es propiamente un espejo de la realidad, pero sí alegoriza la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me dejo llevar por este universo coherente. En este mundo construido, la narración audiovisual puede ser una estrategia que propicia identificación con el espectador. Así, uno de los retos principales que desde la educación se puede asumir es considerar los componentes de este mundo mediático como instrumentos educativos para ser estudiados críticamente. De esta manera, las películas o narrativas de ficción pueden, además de provocar emociones, esta parte emocional, por el arte, reflejar los principales síntomas del presente. Para Gisbert, siguiendo con esta autora, el conocimiento de los componentes que integran la ficción y los mecanismos que generan emoción permiten también conocer mejor las formas expresivas de nuestro tiempo y convertirnos en seres más libres y en consecuencia menos manipulables, ¿no? Un sujeto crítico. En las últimas 4 décadas, el cine como fenómeno espectáculo pasó a ocupar un lugar prioritario en la vida hogareña. Bueno, desde las videocaseteras, ¿no? Ya actualmente pues todo el streaming y todo lo que ha sido trasladar el cine a los espacios privados. Aunque su público continúa consumiendo ficciones cinematográficas y convirtiéndolas en una forma clave de su conocimiento. Un ejemplo concreto, ¿no? Para estas posturas de que el streaming va a desplazar al cine como tal, lo cual ya se pensó en el momento que apareció la televisión, ¿no? O sea, que la televisión iba a desplazar al cine, ya se vio que no fue así. El streaming también tiene eso, ¿no? O sea, que la gente ya prefiere ver en su casa las cosas. Bueno, un ejemplo que pone en duda estas cosas es pues el fenómeno que representó hace muy poco, hace días, el estreno en salas de cine en diciembre del 2021 de la película esta de Spider-Man No Way Home, que se colocó como 7ª película más taquillera de la historia en una plena 4ª ola de pandemia, ¿no? Entonces,
Y bueno, el primer lugar, por cierto, en taquilla de toda la historia en nuestro país, en México. Entonces, bueno, esto, siguiendo con Gisbert, puede aparecer esta tercera postura, ¿no? En el cine de ficción existen producciones que poseen discursos y representaciones totalmente acríticas con el proceso de globalización, pero por otro lado también está estos productos espectáculo que tienen implícitos discursos en un cine que también es un instrumento muy útil para comprender las formas de percepción del mundo al deconstruir ideologías y prácticas que hay detrás de estas emisiones, ¿no? Bueno, para utilizar el cine con una finalidad educativa, podemos aceptar dos premisas, ¿no? Según Gisbert. La primera es que estos productos no son un espejo de la realidad, sino una representación de esta realidad. La segunda implica ser consciente de que estos significados de los discursos no son universales, sino que están sujetos a interpretación de sus consumidores, quienes desempeñan un papel activo en la construcción de los sentidos o del sentido que se les da. En esta construcción de sentido, nosotros como espectadores disponemos de unos saberes previos, afectos, creencias, pertenencias a diversos grupos sociales, vivimos en una época y en una cultura determinadas, ¿no? Muy en el sentido constructivista del conocimiento. En esta misma postura se encuentra este historiador francés Ferrand, que afirma que las películas de cualquier tipo son una fuente idónea para revelar mentalidades y la estructura de la sociedad, porque transmiten a veces de forma involuntaria o inesperada aspectos de la realidad que no son tan accesibles. Bueno, ya pasando del cine a la pantalla global, en menos de medio siglo, según Lipovetsky y Seroy, hemos pasado de la pantalla espectáculo a la pantalla comunicación y de la unipantalla a la omnipantalla, ¿no? Esto que les decía al principio. Este concepto de omnipantalla en el contexto tal de la pandemia y del teletrabajo parece más pertinente que nunca, ¿no? El término de pantalla global, por una parte, el nuevo dominio planetario o el estado pantalla, posible gracias al avance tecnológico, pues genera este tiempo de mundo pantalla, todo pantalla, pero también de las pantallas de vigilancia, las pantallas informativas, las pantallas lúdicas, pantallas para el arte, la música, el juego, la publicidad, la conversación, la fotografía, el trabajo, la educación, el saber. Nada escapa en este momento de esta pantallocracia. La pantalla global también implica la pérdida de fronteras, ¿no? Hablando, por ejemplo, del cine hollywoodense, eso de que el cine norteamericano, pues ya también es entre comillas, porque pues ha dejado de ser financiado por norteamericanos o estadounidenses y las inversiones son globales, ¿no? Sobre todo desde otros continentes. Siguiendo con Lipovetsky y Serror, contrario a lo que se piensa sobre lo que les comentaba, de que esta multiplicidad de pantallas puede hacer retroceder el cine, pues afirman lo contrario, ¿no? Más bien en esta pantalla global se difunde o se expande la mirada cinematográfica, ¿no? El lenguaje cinematográfico. En este sentido, pues tal vez la centralidad institucional del cine como espacio geográfico, el acto de ir al cine, sí es menor, ¿no? O sea, vamos menos al cine, pero curiosamente consumimos más lenguaje cinematográfico. Entonces, el lenguaje cinematográfico como espectáculo se está trasladando a todas estas pantallas, no todo es espectacular. El lenguaje cinematográfico se traslada a los videoclips, se traslada a los videojuegos, se traslada al streaming, se traslada incluso a las redes sociales, ¿no? Los TikToks, estos famosos, tienen una intención cinematográfica detrás de su producción. Pensar este nuevo cine o cine hipermoderno no implica buscar una estructura universal de este lenguaje cinematográfico ni clasificarlo, sino poner en el centro lo que dice este cine sobre nuestro mundo, ¿no? El mundo social, cómo lo reorganiza, pero también cómo influye en la percepción de las personas y reconfigura sus expectativas y por ende sus acciones. En este sentido, la interpretación de imaginarios sociales concretos emanados de esta pantalla global se convierte en un elemento didáctico que nos aproxima a comprender cómo se funda el decir hacer social, mientras las representaciones sociales nos ayudan a explicar este decir hacer social, ya que el imaginario se expresa a partir de estos símbolos, ¿no? O simbólico. A manera de ejercicio reflexivo, me doy a la tarea aquí de exponer o analizar de forma general, muy general, el imaginario del docente y su labor, la docencia, a partir de algunas representaciones plasmadas en narrativas de ficción en el marco de la pantalla global
ya mencionado, ¿no? No me limito a seleccionar representaciones del docente escolar, ¿no? No exclusivamente el docente formal que está en un aula, sino en el sentido más amplio, ¿no? Considerar narrativas que involucren personajes que fungen como gurús, tutores, senseis, maestros, ¿no? O sea, cualquier figura que más allá de su cargo explícito establece relaciones de enseñanza-aprendizaje dentro de estas narrativas. Bueno, a partir de aquí, no sé si tienen activo el chat, voy a exponer algunos ejemplos concretos, ¿no? De profesores, maestros, gurús y demás que aparecen en estas narrativas ficticias o bueno, de cine de autor ficticio. Si les van surgiendo otras o quieren poner sobre la mesa algunas otras que les vengan a la mente, pues pueden hacerlo. Bueno, para la selección de estas narrativas o este pequeño ejercicio que quiero plantear con ustedes, se consideran relevantes la popularidad y la vigencia, ¿no? Es decir, aunque existen múltiples narrativas que involucren docentes y procesos de enseñanza-aprendizaje, algunos son muy limitados en cuanto a llegar a audiencias grandes, o bien sí pertenecen a productos muy populares, pero su relevancia dentro de las tramas es muy pequeña. Las características consideradas para tomarlos en cuenta son estas, ¿no? Representaciones en personajes que son antiguos, pero que han mantenido su vigencia con adaptaciones muy recientes en cualquiera de los formatos que ya mencioné, ¿no? Cine, cómic adaptado, series de televisión, streaming o incluso videojuegos. La segunda característica es que son tomar en cuenta representaciones en personajes que sí son recientes, del siglo actual. A los anteriores me refiero del siglo pasado, estos serían del siglo actual, e independientemente del formato en el que se han presentado, tienen una fuerte popularidad, ya sea porque el producto ha sido considerado de alta calidad, es decir, ha recibido premios o reconocimientos, o porque tiene niveles altos de audiencia, ¿no? O en pocas palabras, alto rating. Se toma en cuenta personajes dirigidos tanto al público infantil, adolescente o adulto, sin distinción. Para definir algunas de las características en qué fijarnos sobre estas representaciones en las narrativas, se toma como punto de partida lo expuesto por Coronado y Estupiñán en 2011 respecto a los imaginarios sociales sobre desempeño docente universitario, y refiere a imaginarios en función de métodos de enseñanza. O sea, una de las características es qué métodos de enseñanza se muestran, cómo se maneja la disciplina, sus métodos de evaluación, la motivación con sus estudiantes, cómo establecen relaciones interpersonales, el manejo del poder como figura de autoridad y el fomento que se desarrolla con los estudiantes, pero en cuestiones emocionales también. En este sentido, parte de las reflexiones de estas autoras es que la mayoría de los estudiantes, según los sondeos que han hecho, reconocen y evalúan a sus docentes principalmente por el ejercicio de enseñanza más que por todas las demás funciones que desempeñan, ¿no? Investigación, gestión, vinculación y todas las que ya conocemos. Se dispone entonces de unos parámetros a partir de estos imaginarios detectados en los estudiantes para juzgar y en consecuencia actuar, ¿no? Entonces el imaginario, lo recalco, no suscita uniformidad de parámetros y conductas, sino más bien señala algunas tendencias que sistematizan estas conductas como idea regulativa de las mismas. Entonces, para ejemplificar el primer grupo de representaciones con cierta antigüedad, pero vigentes en popularidad, voy a poner sobre la mesa las figuras docentes mostradas en dos narrativas muy longevas, ¿no? El Chavo del Ocho y la serie Los Simpson. Se han hecho muchos análisis sobre estos dos programas. También podemos tomar en cuenta algunas películas de Disney, así como algunas películas con figuras docentes como La Sociedad de los Poetas Muertos, por ejemplo, que ya tiene buen rato. Todos estos ejemplos que les estoy diciendo refieren al siglo pasado, pero bueno, de alguna manera siguen vigentes, como se mencionó, por continuidad, por popularidad o por nuevas versiones. Para ejemplificar el segundo grupo, los más recientes, me gustaría también poner sobre la mesa alusión a algunas figuras docentes de forma explícita, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer ahí las representaciones mostradas en la saga de Harry Potter, relativamente reciente, la serie Breaking Bad, películas de Hollywood que aluden a figuras de profesoras, ¿no? Profesoras mujeres como Malas Enseñanzas, Chicas Pesadas o La Sonrisa de Mona Lisa,
y también incluir algunas películas muy recientes sobre temáticas docentes. Una del año pasado que ganó muchos premios, que se llama Otra Ronda, aquí en Latinoamérica, y una de las series de streaming más conocidas o más populares en este momento, que es Cobra Kai, secuela de películas de los 80s, Karate Kid, ¿no? Para los que las ubican. Bueno, es una variedad de ejemplos muy concretos, ¿no? En ambos grupos, el factor de identificar la edad a la que van dirigidos no es tomado en cuenta, ¿no? Como ya les dije. Cabe recalcar que en algunos productos como Los Simpson o El Chavo del Ocho, que tienen aproximadamente 3 décadas de continuidad, ¿sí? Más de 30 años, es complicado definir una edad específica a la que van dirigidos o fueron dirigidos, uno ya acabó. Lo mismo en el caso de, por ejemplo, los ejemplos que estoy poniendo de Cobra Kai y Karate Kid, cuyos destinatarios pues fueron adolescentes de los 80s que ahorita son adultos, ¿no? Además de los adolescentes actuales a los que también va dirigido este tipo de productos. Dos ejemplos concretos. Voy a hacer alusión aquí a dos que supongo que la mayoría reconoce, que son, bueno, El Chavo del Ocho, les decía, y la serie de Los Simpson. Como paréntesis, les recomiendo mucho este libro, salió en Claxo el año pasado, en 2020, no, hace dos años ya, 2020, que se llama Resonancias del Chavo del Ocho en la niñez, educación y sociedad latinoamericana, editado por Claxo. Y bueno, esto nos habla de que cómo estos productos siguen vigentes ahora, como resignificándose en muchos sentidos, ¿no? Un programa pues muy polémico en su momento por los roles que desempeñó dentro de las dictaduras sudamericanas, por ejemplo, el impacto que tuvo no solo a nivel Latinoamérica, ¿no? Sino a nivel mundial, y cómo sigue siendo punto de reflexiones y diálogo, ¿no? Entonces, es muy notorio que aquí se alude mucho a la figura de niñez, juventud y educación. Y a partir de aquí hay algunas reflexiones interesantes, y bueno, el otro es el de Los Simpson, ¿no? Entonces, para fines de esta charla, por cuestiones de espacio y tiempo también, voy a hacer notar algunas tendencias del primer grupo para posteriormente identificar divergencias y convergencias, recordando que esto es un primer acercamiento, ¿no? Partiendo de estos dos productos de gran longevidad, es innegable el impacto del Chavo del Ocho a nivel Latinoamérica y de Los Simpson a nivel mundial. Para el primer caso, según el cronista de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis, en El Chavo del Ocho, en esta urbe de los chistes que se repiten tanto que se volvían instituciones, ¿no? A fuerza de gags que los espectadores podíamos prever, el Chavo se fue convirtiendo en una institución de la infancia latinoamericana. Aquí la figura del docente está totalmente focalizada en el personaje del profesor Girafales. Su contraste respecto al resto de personajes se acentúa al ser alguien letrado dentro de un círculo social de clase baja. Sus métodos de enseñanza radican en las respuestas literales a preguntas sin contexto ni conexión, salta de un tema a otro permanentemente, y sus métodos de evaluación radican en felicitar a quienes recuerdan respuestas literales a sus preguntas. Que de acuerdo a la narrativa y objetivo cómico del programa, esto pasaba muy pocas veces, ¿no? O sea, nunca sabían nada. El profesor tiene una marcada jerarquía social, su posición docente lo diferencia del resto de los personajes. Por otra parte, a diferencia de muchos de los programas o películas de dibujos animados, donde es lógico que los personajes no crezcan, este programa no entraba en esta categoría, pero sí tenía esta característica, ¿no? La ausencia de progreso en el ámbito escolar de este programa invita a interrogarnos. Si se coloca esta pregunta en el ámbito más amplio de la escuela latinoamericana, la situación adquiere una tonalidad distinta, ¿no? Entonces aquí nos acercamos más a una idea de escuela como simulacro que a una escuela moderna idealizada, ¿no? Citando a McLaren. Entonces, si los productos en la cultura popular global tienden a reforzar la escuela como espacio meritocrático, en el Chavo se le representa como un espacio de múltiples posibilidades nunca resueltas. Si un día en la escuela se premia el más aplicado, al día siguiente la pedagogía es totalmente arbitraria. En el caso de Los Simpson, existe también esta característica en los profesores. En este caso, son dos principales, la profesora Edna Krabappel y el director Skinner. No es casualidad que el director se llame Skinner, ¿no? Ahí aludiendo un poco a la cuestión conductual.
como figuras principales. La pedagogía es muy similar, ¿no? Cuando se tiene oportunidad de observar procesos de evaluación, siempre suelen ser exposiciones orales de alumnos o profesores y exámenes de opción múltiple. A diferencia de la serie mexicana, aquí los profesores no tienen el respeto ni una jerarquía distinta al círculo social donde se desempeñan, lo cual es motivo de burlas en muchas ocasiones por los demás personajes. Esto, junto a otros profesores de menor peso en las tramas, contrasta con que se sienten menospreciados continuamente y frustrados también. En múltiples ocasiones se les retrata como personas incapaces de hacer vínculos con gente de su edad, más que con sus alumnos, que son más jóvenes, y en sí es gente solitaria. Bueno, saliendo un poco de la figura formal del profesor, aquí hay una variedad muy grande que les estoy proyectando, tal vez algunos los identifiquen, a otros no. Encontramos múltiples representaciones de guías, gurús, senseis, o en lenguaje de algunas sagas completos, los maestros Jedi, ¿no? Por ejemplo. Estos, si bien no tienen dentro de la narrativa procesos formales o escolares, se les identifica como maestros, es decir, enseñan. Estas figuras comparten en muchas ocasiones la característica de elegir o seleccionar a quienes ellos consideran dignos de sus saberes. Son personajes que no tienen necesidad de atender a todos, sino a una élite de elegidos. Son segregadores, discriminan, hacen casting, en otras palabras, para enseñar. En esta enorme lista, por nombrar algunos ejemplos, podemos encontrar, por ejemplo, la figura de Merlín en La Espada en la Piedra, los maestros Jedi de toda la saga Star Wars, maestros de arte, ¿no? Como en la serie en la película de Whiplash, una enorme cantidad de senseis de artes marciales, ¿no? Como Pai Mei de Kill Bill. En el caso extremo también está Morfeo en Matrix, que literalmente busca al elegido, ¿no? Ese es su único interés. En estos casos, como ya mencionado, Karate Kid o su reinterpretación actual de Cobra Kai, que estamos estos gurús atendiendo grupos, o sea, sí se les ve muchas ocasiones atendiendo grupos, pero siempre es evidente el favoritismo, ¿no? Hacia esta cuestión del elegido, el que merece ser atendido de forma diferenciada, y todos los demás estudiantes, alumnos o a quienes están guiando se vuelven secundarios en este sentido, o no son tan dignos de sus enseñanzas. Otra tendencia aparece en la figura de maestros como sustitutos de las figuras paternas o maternas, ¿no? Esto también es muy común. Aquí es innegable, por ejemplo, que esta representación es más cargada hacia los personajes femeninos que fungen como sustitutos maternos, ¿no? Entonces, más que profesores, juegan este rol materno de sustitución. También se da en los personajes hombres, en sustitución de la figura paterna, pero es más evidente en cómo se maneja en las figuras de maestras o profesoras. Por otra parte, también hay otra tendencia que puede o no estar presente en las anteriores y se refiere a la necesidad que tiene quien enseña de generar simpatía más que empatía con los estudiantes o aprendices, ¿no? Esto, por ejemplo, se da mucho también más, a diferencia del caso anterior, en los personajes masculinos. Un ejemplo concreto de esto se sitúa en la exitosa franquicia de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Una historia fantasiosa, pero donde el rol de la escuela, los profesores y los aprendices son centrales en la trama. La gran mayoría de los profesores en esta trama caen en las dos tendencias previas, ¿no? En algunos casos sustituyen figuras maternas, en otros son protectores de sus elegidos y curiosamente dan poca importancia a la enseñanza de conocimientos útiles. A excepción de un profesor, aquí el nombre es Snape, considerado en casi toda la saga como un profesor duro, intimidante, antipático, cosas que parecen tampoco importarle a él, pero curiosamente es el único que muestra empatía con los grupos, ¿no? Es el único que enseña cosas útiles o que son aplicables a situaciones concretas. Entonces, esta figura que tensa entre la empatía o simpatía, provoca la infantilización en muchos casos de la figura docente, ¿no? Entonces, es un estudiante más, que busca la simpatía, ¿no? Más que la empatía. Es un estudiante más, procura estar en sintonía, en frecuencia con los estudiantes, se comporta muchas veces como uno más, es el profesor cool, ¿no? Muy sentido también a la figura paterna que los medios muestran a veces, ¿no? Una infantilización de la figura del profesor en aras de llevarse bien con los estudiantes, pero dejando de lado esta empatía, ¿no? O sea, realmente la figura
de guía o de autoridad, preocupada por proporcionar conocimiento útil. Y bueno, estas son las 4 tendencias, ¿no? Entonces, la sustitución de la figura paterna o materna, sobre todo en personajes femeninos, la frustración que provoca desinterés o agresividad, como ya les decía, la que se muestra en la serie del Chavo o de Los Simpson, en Breaking Bad, ¿no? Es el detonador de una transformación hacia el mal, ¿no? Es el profesor menospreciado que él mismo se considera menospreciado, y esto detona una agresividad fuerte, ¿no? También no viene aquí en las tendencias, pero hay una también tendencia a sexualizar a las profesoras, ¿no? Por ahí tengo ahí a Cameron Díaz en Malas Enseñanzas. Entonces, esta es otra tendencia, ¿no? En las mujeres es dado esto, o es la figura de sustitución materna, o está muy sexualizado el personaje, o bien es a veces grotesco, ¿no? Hablando un poquito ahí de las figuras sobre todo de altos cargos, están muy relacionadas con los grotescos, ¿no? Por ejemplo, los personajes como Matilda, que son los dos extremos, ¿no? La figura materna por un lado, y la figura pues grotesca y ruda por el otro. La adopción y selección de los elegidos también es algo muy, muy recurrente, ¿no? Muchos de estos modelos de profesores o imaginarios del profesor se la pasan en la búsqueda, ¿no? de los elegidos, y más que un proceso democrático de enseñanza, pues se abocan a quienes son capaces o dignos de seguirles el ritmo o de estar a su altura, ¿no? Esto también pues sabemos que se presenta en muchas aulas, y pues este tránsito entre la empatía y la simpatía, donde hay se muestra un profesor más preocupado de caer bien que de proporcionar conocimientos útiles, ¿no? Bueno. Para ir cerrando esta parte y abrir el diálogo, algunas pautas y reflexiones finales, ¿no? Bueno, es importante reconocer también que los imaginarios sociales, en este caso educativos, posibilitan percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social se considera como realidad. La valoración del imaginario colectivo dispone al sujeto parámetros para juzgar, actuar. Esto es importante, ¿no? O sea, el imaginario que tenemos sobre docencia, que efectivamente puede ser reforzado a partir de estos productos audiovisuales o narrativas, se vuelve paulatinamente en parámetros de juzgar y por lo tanto actuar al respecto, ¿no? El imaginario, ya lo habíamos comentado también, no es único, no tiene un centro de producción, sino que más bien señala ciertas tendencias, ¿no? Tampoco es universal, pero bueno, esto provoca que algunos sean más aceptados que otros, ¿no? O más hegemónicos que otros, como ya les comenté, y bueno, da a los miembros de ciertos grupos pautas para la actualización y conceptualización. Estamos expuestos como colectivo a los imaginarios sociales de los productos culturales populares o de la cultura pop en el marco de la pantalla global. Esto es inevitable, ¿no? O sea, nos gusten o no nos gusten, estamos inmersos en esta unipantalla de la que hablábamos, ¿no? Y efectivamente todos los imaginarios que de ella emanen o se construyan, pues nos afectan en términos de posicionamientos hacia el juzgar o evaluar, legitimar y por lo tanto actuar. Y bueno, veo que ya casi son las 11:20, entonces vamos a terminar por aquí. Perdón si me fui muy rápido, el tiempo es corto, y quedo abierto para el diálogo. Muchas gracias, doctor Julio. Sí, ahí hay algunas preguntas en el chat. Voy a proceder a hacerlas de una en una. Okay, al principio. Había también algunos comentarios acerca de algunas películas también. Okay. Entonces, justo cuando comenzabas a poner estos ejemplos de los distintos niveles, por ahí alguien puso Harry Potter, entonces ya después también lo comentaste. También acá Adriana Merino menciona una que ya pusimos en el ciclo de cine, la de Adrian Brody, que en español es un maestro de verdad. Y okay, aquí hay una pregunta de Claudia Márquez González que dice, parece que vivimos en la sociedad de la pantalla global, y como pregunta, ¿cómo lograr una apropiación socioeducativa de estas? ¿Cómo hacer uso adecuado? Algunas sugerencias
Lo digo porque a veces se utilizan películas como herramientas para el análisis de algunos conceptos y o procesos, pero creo que no se logra rescatar de forma profunda la intención de su uso. Sí, bueno, la pregunta da para muchísimo, ¿no? Pero lo que podría yo mencionar es, primero, lo que hablábamos de esta cuestión un poquito estereotipada de hablar de productos de mayor y menor calidad, ¿no? Entonces, se utiliza mucho esto del documental para enseñar, pero esto que es de telenovela o es serie de bajo nivel, esto no puede servir para enseñar, ¿no? Entonces, salir un poquito de esa dinámica. No se trata, por ejemplo, de evaluarles tanto la calidad, sino a lo que estamos expuestos, ¿no? O sea, todos estos imaginarios que aparecen en los productos. Ahorita hablamos de educación, pero puede ser imaginario de ciencia, imaginario de justicia, de equidad, de un montón de cosas. Nos llegan y les llegan a los estudiantes y no solo a los profesores y estudiantes, sino a todos los círculos sociales, ¿no? Entonces de aquí se van construyendo ciertos imaginarios que se van legitimando de alguna manera. Entonces yo creo que una de los tips o propuestas que yo puedo hacer es primero salir de esta cuestión de que hay productos mejores y peores, ¿no? Segundo, que no hay un modelo, si se dan cuenta aquí yo no me atrevo a decir cuáles de estas tendencias puede ser la buena o cuál puede ser la mala, ¿no? O sea, creo que lo que se trata un poquito es de deconstruir, no entrar en estas dicotomías de que, es que el profesor que es como el Robin Williams de la Sociedad de los Poetas Muertos, ese es bueno, ¿no? El que es como Whiplash porque maltrata a los estudiantes, ese es malo. Entonces salir un poquito de estas etiquetas y más bien de construir, ¿no? O sea, ¿qué características tiene, qué están legitimando, qué nos están diciendo, cómo están contribuyendo estos imaginarios que tenemos en este caso sobre docencia y educación? Y bueno, más que productos como para legitimar directamente las cosas, yo sugeriría que sean productos para deconstruir y analizar cómo se están representando estas cuestiones, ¿no? No sé si contesté a la pregunta, Claudia, creo. Aquí tenemos otra del doctor Noé Navarro, que dice que le gustaría escuchar tu punto de vista sobre el actuar de Loret de Mola en la película de Panzazo, que sabemos que tiene que ver con educación, de cuando quiso denigrar al magisterio. ¿Por qué hizo eso? Cuando la figura de los docentes ha sido maravillosa, su tarea, nuestra tarea. Sí, bueno, ese documental de Panzazo, podríamos hacer otra charla larguísima sobre cómo está representado en los medios de prensa, ¿no? La figura del docente, y también nos daría para muchísimo. Este documental de Carlos Loret de Mola sale poco después de un documental que tenía esa misma intención, que se realiza en Estados Unidos, se los recomiendo también, que se llama Esperando a Superman. Y es un análisis pues se supone crítico sobre las escuelas, en este caso norteamericanas. Lo que hace Loret es un poquito copiar ese formato y tratar de hacerlo aquí, pero aquí voy a lo mismo, ¿no? Por el hecho de ser un documental, ¿no? Que retrata la realidad, se supone que nadie está actuando, que están siendo auténticos todos. No por eso tiene más objetividad, ¿no? O sea, puede ser incluso más manipulable que una película de fantasía. ¿Por qué? Pues que, bueno, sabemos que independientemente, no voy a hablar aquí, por ejemplo, de lo que opino de un periodista u otro, pero cualquier periodista que haga esto tiene un posicionamiento ideológico, tiene jefes a los que está, pues, atendiendo, ¿no? Tiene una intención ideológica y más que educativa, me atrevería a decir adoctrinante sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, cualquier documental que ustedes vean, bueno, el caso de Loret, pues es un periodista muy conocido y muy polémico, tiene posturas muy específicas, por decirlo así, sobre ciertos temas, pero cualquier documental parte de un posicionamiento ideológico, ¿no? Entonces, si el posicionamiento ideológico era, pues debilitar la figura del profesor, pues así va a tener la tendencia el documental, ¿no? Y se puede manipular para ir hacia allá. Entonces, más que decir el documental sirve o no sirve, es este tipo de análisis, cómo podemos deconstruir lo que estos discursos en estos documentales están mostrando, ¿no? ¿A qué maestros entrevistó? ¿Cuánto tiempo les dio? ¿Cómo contactó a los estudiantes que aparecen ahí? ¿Cómo escogió las escuelas? ¿Por qué esas y no otras? Todos estos elementos pueden ir desdibujando la intencionalidad de los documentales, ¿no? Yo no soy de la idea de decir, no lo vean porque está tendencioso. Pues sí, pero tendenciosos son todos, ¿no? Nada más que tienen distintas tendencias. No sé si respondí.
Sí, muchas gracias. Aquí hay bastantes felicitaciones acá en el chat. Tenemos así como una solicitud que sería como ya más particular de parte de Celia Cervantes para el bachillerato 15 para el cineclub, el cinedebate que tienen ahí, sobre películas, recomendar películas para público de 15 y 19 años. Ahí sería cuestión de comentarle a Celia que después se ponga en contacto contigo o conmigo para ver qué se puede hacer. Rogelio Álvarez dice que el Chavo del Ocho tiene muchas lecturas y reinterpretaciones, dice que no es fan. Yo tampoco. Muchos igual, ¿no? Pero no se puede negar la influencia que ha tenido a nivel latinoamericano también. Acá Carlos Daniel López, ok, él comenta, yo había hecho aquí en algunas notas también algo parecido, dice, ¿qué representaciones podríamos destacar, considerar para nuestra labor docente? Pero él pregunta desde la época de oro del cine mexicano. Yo había anotado así algo así como Cantinflas, Sinitrio, más cercano al estudiante, porque eso sería como que, ¿cómo se representan a los profesores en el cine mexicano? Que ese sería otro tema aparte también. Sí, pues tiene que ver, estos productos también tienen que ver con la época en que estuvieron construidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura de Simitrio, ¿no? O la revalorización del profesor rural, ¿no? Hay muchas películas que van hacia eso. El caso de Cantinflas me parece todavía más visible o más burdo. Bueno, para los que son seguidores de estas películas de Cantinflas, sabemos que hay un Cantinflas previo, ¿no? Cuando las películas eran en blanco y negro, y uno después donde pasa por todos los oficios o todas las imágenes que en ese momento el gobierno o los gobiernos en turno querían como, replantear, ¿no? O revalorizar, ¿no? Entonces, entre las figuras del médico, del policía, del político, pues estaba la figura del profesor, ¿no? Entonces, la figura del profesor en Cantinflas está muy centrada en el gobierno, perdón, en el discurso oficialista de ese momento. A lo mejor ahorita nos puede parecer demasiado romántico, ¿no? O demasiado moralino el asunto, pues es que así estaban esas películas construidas, ¿no? Estaban enfocadas a la revalorización desde la visión oficial. Entonces, pues es importante, ¿no? En parte de esta deconstrucción de los imaginarios que muestran estas películas está el contexto en el que fueron hechas. Sí, aquí en el chat se han hecho menciones de muchas películas y de algunos personajes también, como el de Julia Roberts en La sonrisa Mona Lisa, a propósito también de Doctor House. Y la doctora Irma Magaña por acá menciona también que ya se están tomando en cuenta a la figura de los abuelos y las abuelas en la relación con los estudiantes, que si eso se tiene considerado, aunque bueno, eso ya sería más dentro del plano familiar, ¿no? Sí, bueno, primero lo que decían ahí, no mencioné de Julia Roberts esta película de La sonrisa de Mona Lisa, que es muy comparable con la de La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Que esos son maestros disruptivos, le llaman así, ¿no? O sea, son maestros disruptivos, tienen estas características que van contra la hegemonía de ese momento de su institución, ¿no? Y por eso se meten en problemas. Cabe decir que en ambos casos, por ejemplo, en los Poetas Muertos, que es un profesor de literatura, sí hay una intencionalidad pedagógica clara, ¿no? Entonces, desde un inicio se plantea enseñar de otra manera. Sobre la marcha hay cosas cuestionables, ¿no? Yo me atrevo a decir que estas figuras de profesores son hasta metiches en extremo, ¿no? En la vida personal de los estudiantes, a los que están planteándose. En el caso de Mona Lisa es distinto porque es una profesora totalmente de cátedra, ¿no? Discursiva, que le dan una novateada a las estudiantes y entonces tiene que cambiar su dinámica, pero esto a raíz de una reacción, ¿no? Y también es una profesora disruptiva, muy liberal para su época y también muy cuestionable, ¿no? Porque pues es una figura que es muy impositiva, o sea, no, en realidad no respeta no solo las normas, sino los deseos de sus estudiantes, o sea, es alguien que quiere implementar su propia forma de vida en las estudiantes, ¿no? Entonces, nunca son modelos así como que totalmente a seguir, ¿no? O sea, siempre tienen pros y contras. El doctor House, pues yo les decía, ¿no? Es el famoso mentor segregador, elitista, ¿no? O sea, él atiende un caso y él le da la gana cuál atender y los demás los desprecia y también hace unos castings así brutales para quienes son dignos de ser sus
tutorados, ¿no? O sea, entonces no es alguien que le interese el conocimiento democrático, ¿no? Y esta figura la vemos en muchos gurús. No son personas que se aboquen a educar a grupos grandes, sino que a los que ellos consideran dignos de ser que accedan a su conocimiento, ¿no? Entonces esta figura esto pasa también mucho en las aulas, ¿no? Y a veces nosotros sin querer también hacemos esta parte, ¿no? De que encontramos a alguien muy afín o con mucho potencial y eso a veces provoca que nos enfoquemos en estas figuras y dejemos un poco de lado al resto, ¿no? Que como en las narrativas pueden volverse secundarios. Sí, yo también tenía anotado por ahí la serie de Netflix, la de Merlí, que también es otro profesor que se involucra demasiado. Y a propósito de eso, acá también la doctora Inma Magaña dice que, bueno, los profesores justamente, que hacen hasta lo imposible por ser aceptado por los estudiantes, capaces de hacer muchas cosas, facilitar todo, involucrarse en las vidas personales. Entonces ahí la opinión, pero supongo que sería la opinión no necesariamente acerca de estos profesores, sino de su representación en el cine. Y acá también ya terminando hay muchas felicitaciones al final, de repente empezaron a llegar más. Luis Maciel dice que cuando daba clase en educación física, fue muy útil para él abordar los estereotipos de docentes en el área, justamente en educación física, y la conducta hacia su entorno con varias películas. Es muy rico para la formación considerar utilizarlas como estrategias en la formación profesional. Esto sí, tuvimos unas charlas cuando fue lo de juventud también a propósito de la representación de los profesores en educación física, que ahí ya serían distintas identidades docentes, pues como hay los profesores de ciencias sociales y humanidades, cómo están estereotipados, también los que son, como en tu área, en matemáticas, no sé, la de Con ganas de triunfar y otras. Y esto también, dependiendo del área, les puede ser muy útil como estrategia didáctica. Interesante, interesante. Y déjame ver las últimas. Igual, hay muchas recomendaciones. Varias de estas películas ya las hemos visto y los documentales también en las jornadas académicas. Aquí hay algo a propósito de Breaking Bad, Gran Torino. Felicidades por la charla. Felicidades. Dejar si hay alguna otra pregunta por acá para terminar. Ya. De Karina Alcántara, acá hasta el final. Que los personajes de las mujeres varían lo que termina el personaje teniendo amoríos con algún alumno. Igual, ahí, no sé, sería cuestión de ver el cine un poquito más allá de Hollywood también, porque hay muchas que no necesariamente son profesoras, pero que sí enseñan de distintas maneras. Ok, aquí hay una de Constantino Hoyos, que suena más así. Te felicita, pero también dice que sería interesante analizar el imaginario ficticio de nuestros nuevos estudiantes centrados en la cultura oriental, a propósito también de una pregunta o un comentario que está un poco más arriba, de que muchos de los nuevos estudiantes tienen que ver con anime, con K-pop y con todo lo que tiene que ver con la cultura asiática. Sí, bueno, pues también lo que decía, que esto del lenguaje cinematográfico está rompiendo fronteras, ¿no? La serie más popular de Netflix el año pasado fue coreana, ¿no? Y obviamente estas representaciones del éxito, de la socialización y todo que se da en los estudiantes, que sería otro tema, sería cuestión también de ver cómo están llegando a estas audiencias, ¿no? Pero les insistiría en esta parte, ¿no? Más que hablar de bueno y malo o de imaginarios positivos o negativos, la intención sería de construirlos, ¿no? Y ver cómo están, porque a fin de cuentas eso es lo que va legitimando los discursos, ¿no? O sea, por algo se presentan así, o sea, no es que se les haya ocurrido, o sea, los autores quienes están construyendo estas narrativas, pues están partiendo de observar ciertas realidades, ¿no? Entonces, es un ir y venir, ¿no? O sea, estos imaginarios representados en estos productos de la cultura pop, pues no solo reflejan la realidad, sino que son parte de su construcción, ¿no? Entonces,
reflejan, construyen, y esa construcción refleja, y así es un ir y venir continuo. Bueno, pues sí, da para muchísimo más, pero creo que el tiempo es corto. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues ahí está no sé si pusieron por ahí mi correo, si no, pues me pueden localizar. Estoy en Ciencias de la Educación, por cierto. Por ahí dije Ciencias de la Comunicación, pero estoy en Ciencias de la Educación. Ahí está, Ciencia de la Educación. Sí, así como para ya cerrar, el cine como herramienta para el aprendizaje, que es algo que es muy importante. ¿Qué recomendarías tú para quienes quieren integrar el cine, ya sea a partir de identificar, en este caso fueron identidades docentes, alguna forma de trabajar, algún método? ¿Qué recomendarías para poder integrarlo? Pues yo creo que se puede encontrar categorías muy visibles, ¿no? A la vez, tal vez no tan rebuscadas en un inicio. Y una puede ser eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación, ya para este tema en particular, cuáles son las estrategias de enseñanza, ¿no? Digo, no solamente del profesor en escolar, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Cualquier personaje que dentro de una narrativa esté enseñando, ¿no? ¿Qué estrategia sigue? Otro es cómo se relaciona tanto con sus pares, ¿no? Como con sus aprendices, ¿no? Esa podría ser otra situación. Y por último, ¿cuáles son las condiciones del espacio de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿en qué espacio están? ¿Qué condiciones socioeconómicas tienen? ¿Qué objetivos se buscan? Yo creo que con esas tres, por ejemplo, independientemente que sea una película totalmente infantil, ¿no? Podemos pensar en Kung Fu Panda, ¿no? Y estas cuestiones también orientales. O podemos pensar en algunas cuestiones muy densas ya, como esta película que les decía, danesa, de otra ronda, que es precisamente una serie de profesores que están pasando por una crisis de identidad o de cansancio, de hartazgo, y las motivaciones que tienen respecto a seguir siendo lo que son, ¿no? Docentes. Se las recomiendo, está en Netflix. Pero yo creo que la idea sería no tanto analizar así la película en conjunto, ¿no? Que nos puede distraer, sino ver cuestiones muy concretas. Y estos son tres tips que les puedo dar, ¿no? Cómo se relacionan pares y aprendices, qué estrategias didácticas o pedagógicas tienen y en qué entornos están dando estos procesos de aprendizaje. Sí, los entornos, y ahora justamente en tiempos de pandemia que tenemos que verificar y ver qué es lo que están viviendo nuestros estudiantes. Bueno, entonces el tiempo no perdona, muy interesante, nos podríamos quedar aquí muchísimo más rato. Hay muchas felicitaciones también. Y entonces con eso cerramos. Si hay alguna otra pregunta después para que te las hagan llegar ahí a tu correo. Y entonces para cerrar, sería cuestión de entregar la constancia que primero se entrega aquí de forma virtual y después se te hará llegar. Procedo a leerla, que es la Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Desarrollo Personal Académico, otorga la presente constancia a Julio Cuevas Romo por impartir la charla en línea Identidades Docentes, un análisis desde el cine como parte de las jornadas académicas, en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, el 20 de enero de 2022, en su modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia Lucha Trabaja, Colimacol, México, enero de 2022, firmado por la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de la DIGEPA, a quien también agradecemos la organización de este evento. Muchas gracias. Con eso damos por concluido. Muchísimas gracias. Yo quedo a sus órdenes. Gracias por el interés y quedo a sus órdenes para seguir platicando sobre estas cuestiones con quien así lo desee.